El círculo de la medianoche. Diego caminaba por el pueblo esa noche, sus pasos resonando sobre el pavimento solitario y húmedo. Había escuchado rumores durante toda su vida sobre una iglesia abandonada en la colina, un sitio maldito donde, según contaban las viejas leyendas, algo oscuro había sido encerrado. Su abuela solía decirle que nunca subiera allí, especialmente de noche, pero la curiosidad, la emoción de lo desconocido y el escalofrío que sentía solo de imaginar que podría estar esperándole eran más fuertes que cualquier advertencia. Cuando llegó a la iglesia, la estructura de piedra y madera parecía casi viva, respirando y susurrando en la oscuridad. Los muros, cubiertos de musgo y moho, parecían retorcerse bajo la pálida luz de la luna. Había una sensación en el aire, una mezcla entre un perfume dulce y una pestilencia antigua, como si el lugar estuviera pudriéndose por dentro, pero intentara atraerlo. Diego observó los detalles de la iglesia abandonada con una mezcla de cautela y adrenalina. Las ventanas estaban rotas, los vitrales hechos añicos y esparcidos como polvo de colores en el suelo. Por una de ellas, creyó ver una sombra moverse. Fue un simple reflejo de luz. Pensó, pero el escalofrío en su nuca le hizo dudar. El portón de la entrada estaba entreabierto, colgando de una de sus oxidadas bisagras. Con cada ráfaga de viento, la puerta chirriaba, como si alguien dentro quisiera salir, o tal vez como si algo, a su vez, tratara de mantenerla cerrada. Pero Diego no se detuvo. Sujetó la linterna con fuerza y la encendió, haciéndola brillar sobre los rincones oscuros del lugar. Al ingresar, el suelo de madera crujió bajo su peso, y el eco de sus pasos resonó en el interior de la iglesia vacía, un espacio que parecía aún más frío que el exterior. Al fondo del recinto, donde antes habría estado el altar, un objeto metálico captó su atención. La linterna reflejaba destellos de una puerta de hierro que parecía recién instalada, en fuerte contraste con el entorno envejecido de la iglesia. Grabados y símbolos incomprensibles decoraban la puerta, cada trazo meticulosamente marcado, como si hubiesen sido labrados por alguien que conocía cada línea y curva de esos símbolos oscuros. En el centro de la puerta, había una cerradura en forma de círculo, con una inscripción antigua tallada alrededor: aquel que toque el umbral, tocará la sombra. Diego dudó un instante, pero el impulso de saber más fue irrefrenable. Alargó la mano, su palma sudada acercándose lentamente al metal frío. Apenas sus dedos rozaron la puerta, una corriente helada recorrió su cuerpo, haciéndole sentir como si algo le succionara el calor desde las entrañas. Entonces, de la nada, un susurro comenzó a llenar sus oídos. No provenía de fuera, sino de su propia mente, una voz profunda y retorcida que decía palabras en un idioma que él no conocía, pero que de algún modo podía entender. Es hora de despertar al círculo. Las luces de la linterna comenzaron a parpadear, y el ambiente se volvió más denso, como si una niebla invisible lo envolviera. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y moviéndose como serpientes entre los bancos destrozados. Diego retrocedió, pero tropezó con una tabla suelta del suelo y cayó, golpeándose el codo contra la madera. En ese instante, una figura se perfiló en la oscuridad, una silueta oscura y alta, de ojos resplandecientes, mirándolo desde el otro extremo de la iglesia. El corazón de Diego latía tan fuerte que parecía a punto de salir de su pecho. Intentó levantarse, pero sus piernas parecían paralizadas por el terror. La figura no se movía, simplemente lo observaba, como si estuviera esperando algo de él. Cuando finalmente encontró el valor para moverse, la figura ya no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro, pero el ambiente aún estaba cargado de su presencia, una amenaza latente que flotaba en el aire como un cuchillo. Diego se giró hacia la puerta de hierro. Su superficie parecía ahora más oscura, como si los símbolos tallados hubieran cobrado vida, y su tacto seguía quemándole la piel incluso a distancia. Respiró hondo y cerró los ojos, intentando calmarse, pero, cuando los abrió de nuevo, la inscripción en la puerta había cambiado. Ahora decía, en letras negras y escurridizas: volverás, porque ya eres parte de nosotros. No supo cuánto tiempo pasó en la iglesia. Cuando finalmente se levantó y salió, su cuerpo se sentía agotado, como si llevara siglos allí. La luna seguía en el cielo, pero su brillo parecía más pálido, menos reconfortante. Mientras bajaba la colina, se tocó el brazo y sintió algo bajo la tela de su camiseta, una marca redonda que quemaba como si acabara de ser grabada en su piel. Esa noche, cuando intentó dormir, los susurros volvieron. Esa noche, Diego despertó sobresaltado en medio de una oscuridad sofocante.
Las sombras en su habitación parecían más densas de lo normal, más vivas, como si algo se escondiera en ellas, observándolo en silencio. Aún podía sentir el ardor en su brazo, donde una marca circular ennegrecida había quedado grabada en su piel desde su visita a la iglesia. No era solo una quemadura o un arañazo, era algo mucho más profundo, como si la marca lo hubiera cambiado por dentro. Tratando de calmarse, se acercó al espejo de su habitación y observó la marca. La piel alrededor del círculo estaba oscura, y en el centro podía distinguir una figura que parecía una pequeña sombra en espiral, moviéndose apenas, como si estuviera viva. No quería seguir mirándola, pero algo en su interior lo impulsaba a hacerlo, a prestar atención, a no apartar la vista. En ese momento, una voz retumbó en su cabeza. Era una voz grave, susurrante y llena de un odio gélido: yo soy el guardián de las sombras, y tú, eres mío. Diego retrocedió, trastabillando hasta caer en su cama, con el corazón desbocado y el pánico clavado en cada nervio de su cuerpo. Las palabras resonaban en su mente, como ecos oscuros que lo envolvían en una capa de miedo. Intentó cubrirse la marca con una venda improvisada, pensando que de alguna manera eso podría protegerlo, pero en el momento en que el paño tocó su piel, la quemadura se encendió como un carbón vivo, y el dolor le arrancó un grito. Era inútil, la marca estaba allí para quedarse, para recordarle que ahora pertenecía a algo que estaba más allá de su comprensión. Al día siguiente, Diego intentó actuar como si nada hubiera sucedido, pero cada vez que alguien pasaba cerca, sentía una corriente extraña en el aire, como si él estuviera rodeado de un campo de energía sombrío. La gente lo miraba de manera extraña, algunos desviando la vista rápidamente, mientras otros parecían capturar un atisbo de algo oscuro reflejado en sus ojos. A pesar de que él intentaba ignorarlo, notó que no podía estar en lugares luminosos por mucho tiempo, y el sol le producía un dolor en la cabeza tan intenso que lo obligaba a buscar sombras y rincones oscuros. Esa noche, Diego volvió a soñar. Pero esta vez, no estaba en su habitación, ni en el mundo que conocía. Se encontraba en una vasta llanura de niebla y penumbra, donde el cielo era de un negro absoluto y el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y oscura que parecía moverse bajo sus pies. Un susurro llenaba el aire, una melodía tétrica y monótona que resonaba en su cabeza. Era la misma voz de la noche anterior, solo que ahora era más clara, más cercana. Sintió que algo se movía en la niebla, una figura que se acercaba lentamente, emergiendo de la oscuridad. Era una figura imponente, alta y encorvada, con un manto oscuro, que parecía tejido de sombras puras. Su rostro estaba cubierto por una máscara antigua, tallada en madera ennegrecida, con cuencas vacías que irradiaban un brillo rojizo desde lo profundo. En sus manos, sujetaba una lanza hecha de hueso y metal oxidado, y su presencia emanaba una sensación de vacío absoluto, como si absorbiera la luz y la esperanza a su alrededor. El guardián de las sombras se detuvo frente a Diego, inclinado hacia él con una curiosidad burlona y sádica. Diego intentó moverse, correr, gritar, pero sus pies estaban atados al suelo y su voz parecía haberse ahogado en su garganta. La criatura extendió una mano hacia él, tocándole el brazo con la marca, y el dolor que sintió fue tan agudo que creyó que su piel se derretía bajo el toque helado. «Has sido marcado, humano», susurró el guardián, su voz áspera y reverberante. «Ahora eres parte del círculo. Servirás a las sombras, y nunca más conocerás la luz sin sentir su peso como una maldición». Diego, incapaz de responder, luchaba por zafarse, pero cuanto más lo intentaba, más profundas parecían hundirse las sombras en su cuerpo. La criatura lo observaba con una paciencia infinita, como si supiera que, tarde o temprano, él se rendiría, cedería al poder oscuro que le estaba arrebatando cada fragmento de su voluntad. Finalmente, el guardián le mostró una visión: personas en el pueblo, sus amigos, sus seres queridos, atrapados en la misma llanura de niebla, todos ellos con marcas idénticas en sus brazos, gritando, intentando escapar, pero siendo arrastrados por una multitud de sombras. Una visión brutal, llena de desesperación. La criatura retiró su mano, y Diego se encontró nuevamente en su habitación, sudando y respirando con dificultad. La marca en su brazo palpitaba, y en su mente aún resonaba la advertencia del guardián. Él había sido elegido, atado a las sombras, y no habría descanso hasta que su misión estuviera completa. Diego estaba al borde de la desesperación. Cada noche desde el encuentro con el guardián de las sombras, las visiones se hacían más intensas.
Sentía que la realidad y las pesadillas se entrelazaban de una forma perversa, y aunque intentaba encontrar refugio en sus rutinas, su vida cotidiana parecía convertirse lentamente en una trampa. Empezó a notar figuras que lo observaban a la distancia, rostros familiares que ahora se desfiguraban en las sombras, y un eco de susurros, siempre al borde de ser entendido. Una noche, mientras estaba en su habitación intentando comprender lo que sucedía, un golpe fuerte en su ventana lo sobresaltó. Se acercó, con el corazón latiéndole en la garganta, y abrió la persiana con manos temblorosas. No había nada. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Sin embargo, una extraña sensación de ser observado se apoderó de él. Cerró la ventana, pero apenas dio la vuelta, las luces de su casa comenzaron a parpadear, llenando el ambiente con un zumbido casi hipnótico. Cada parpadeo parecía transformar su entorno, las paredes se manchaban de sombras que se arrastraban lentamente, como criaturas vivientes, acercándose más y más a él. Fue entonces cuando la puerta de su habitación se abrió con un chirrido, y una figura apareció en el umbral. Era Lucas, su mejor amigo, pero había algo en sus ojos que no era normal. Estaban apagados, vacíos, como si algo hubiera robado su humanidad. Diego dio un paso hacia atrás, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía pesado y denso. Antes de que pudiera reaccionar, Lucas pronunció unas palabras en un susurro áspero y desconocido, como si fuera la voz del mismo guardián de las sombras hablando a través de él. Estás atrapado, Diego. Ya no hay escapatoria. El círculo te reclama, y pronto todos lo sabrán. Diego trató de responder, de decirle a su amigo que todo era un malentendido, que había una forma de detener esta locura, pero Lucas no lo escuchaba. Avanzó hacia él lentamente, como si estuviera poseído, sus movimientos rígidos y antinaturales, y de repente extendió su mano hacia el brazo marcado de Diego. Al contacto, el símbolo en la piel de Diego comenzó a arder, un dolor insoportable que lo hizo caer de rodillas. El dolor no era solo físico, era como si algo estuviera desgarrando su alma desde dentro, abriendo un portal para que algo más pudiera entrar. En ese momento, Diego entendió que Lucas no era la única persona involucrada. Todo el pueblo estaba siendo arrastrado a esa oscuridad, a esa red de sombras que el guardián había tejido a su alrededor. Las desapariciones, los susurros, las sombras en cada rincón oscuro, todo había sido una preparación, una cacería lenta y calculada. Ahora, no solo Diego estaba en peligro, sino cada persona que alguna vez había conocido. Cuando el contacto se rompió, Lucas cayó al suelo, inconsciente, mientras Diego jadeaba por el dolor y la confusión. El zumbido en las luces cesó, y el cuarto volvió a la oscuridad habitual, pero él sabía que no estaba a salvo. Algo lo observaba, esperando el momento justo para tomarlo por completo. Sin saber qué hacer, Diego cargó a Lucas. Y salió de la casa, decidido a buscar respuestas, aunque eso significara volver a la iglesia abandonada. Pero mientras caminaba, sintió una presencia siguiéndolo, una sombra que lo perseguía sin descanso. Al salir a la calle, notó que las luces de las casas parpadeaban y las sombras se movían en cada esquina, como si algo acechara en todas partes. Sin embargo, nadie más parecía notarlo. Gritó en busca de ayuda, pero las personas que pasaban cerca simplemente lo ignoraban o lo miraban con una mezcla de incomodidad y miedo. Era como si la marca en su piel le hubiera otorgado una especie de maldición, aislándolo del mundo. En medio de la calle, escuchó una risa susurrante, una voz retorcida que provenía de todos lados y de ninguno a la vez. Era el guardián, jugando con su desesperación. No puedes correr, Diego. La marca te guiará de regreso a nosotros. Desesperado y sin otra opción, Diego decidió dirigirse de nuevo a la iglesia. Sabía que si tenía alguna posibilidad de entender lo que estaba pasando, sería allí, en el mismo lugar donde había iniciado todo. Con cada paso hacia la iglesia, las sombras se hacían más densas, envolviéndolo, presionándolo como una niebla fría que se aferraba a su piel. Sentía que algo se arrastraba por debajo de la superficie, como si los propios caminos del pueblo lo estuvieran guiando. Cuando llegó, la puerta de hierro ya no estaba cerrada. Había sido arrancada de sus bisagras y yacía tirada en el suelo, cubierta de las mismas marcas y símbolos oscuros que parecían latir al unísono. El portal a la cripta estaba abierto, esperando. Diego tragó saliva, sintiendo cómo el terror lo invadía completamente, pero sabía que no tenía otra opción. Si alguna vez quería ser libre, si quería salvar a sus amigos y a su pueblo, tendría que entrar. Al bajar las escaleras,
El ambiente se tornó más frío y asfixiante, y el sonido de sus pasos parecía perdido en un vacío oscuro. En el fondo de la cripta, el guardián de las sombras lo esperaba, rodeado de sombras danzantes que giraban en espiral alrededor de él. La criatura lo miró, y Diego sintió un pánico indescriptible. La voz en su cabeza volvió a hablar, calmada y burlona. Bienvenido de nuevo, Diego. El círculo está casi completo. Diego sentía cómo cada paso lo llevaba más y más cerca de su perdición. Las sombras en la cripta parecían arrastrarse hacia él, como si tuvieran vida propia, y la presencia del guardián lo aplastaba. Al final del largo pasillo subterráneo, la criatura estaba de pie junto a un altar de piedra, decorado con velas negras y símbolos arcaicos que se retorcían como serpientes bajo la luz parpadeante. El guardián tenía una figura imponente y horrenda, sus brazos eran largos y huesudos, y su rostro seguía cubierto por una máscara, pero los ojos detrás de ella eran dos pozos oscuros, rebosantes de malicia. Diego no podía apartar la vista. Aquellos ojos parecían escarbar en lo más profundo de su alma, desnudando sus miedos, sus deseos y sus debilidades. Todo a su alrededor vibraba al ritmo de una melodía macabra, como si la cripta misma estuviera viva y ansiosa por devorarle. Con cada paso que daba, la marca en su brazo ardía más y más, hasta que el dolor se convirtió en una agonía insoportable. Hoy, Diego, cumplirás tu destino, dijo el guardián en un susurro que resonó como un trueno en la cripta. El eclipse está cerca, y con él, el círculo se cerrará. Tú serás la llave. Diego miró a su alrededor, desesperado por encontrar una salida, algún indicio de que todavía podía escapar. Pero lo único que vio fue un círculo tallado en el suelo, lleno de símbolos arcanos y manchas oscuras que parecían de sangre. En cada vértice del círculo, había figuras encapuchadas, inmóviles como estatuas, sus ojos brillando en la penumbra. Diego sintió un escalofrío recorriéndole la columna al reconocer algunos de esos rostros. Eran personas del pueblo, personas que había conocido toda su vida, pero ahora estaban transformadas, atrapadas en esa extraña ceremonia, sus miradas vacías y sin alma. Con un esfuerzo monumental, Diego intentó retroceder, pero las sombras a su alrededor lo envolvieron, inmovilizándolo y arrastrándolo hacia el centro del círculo. El guardián levantó su mano huesuda, y las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar en un idioma desconocido, una letanía antigua que resonaba como un eco lejano y siniestro. La luz de las velas parpadeó, y el ambiente se tornó aún más denso, como si la propia realidad se distorsionara a su alrededor. Entonces, la voz del guardián resonó una vez más, profunda y helada. El eclipse nos otorgará el poder de abrir el portal. La marca que portas es el último sello, y tu sacrificio, Diego, será la ofrenda final. Diego sintió una oleada de pánico puro. Intentó liberarse, forcejeando contra las sombras que lo retenían, pero era inútil. Sus gritos se ahogaban en el aire denso, y el guardián simplemente lo observaba con una satisfacción maliciosa. La figura avanzó hacia él, colocando sus dedos fríos y retorcidos sobre la marca en su brazo. El dolor se intensificó, extendiéndose por todo su cuerpo, como si sus venas estuvieran llenas de fuego oscuro. Mientras la letanía continuaba, el ambiente en la cripta cambió. La temperatura bajó aún más, y un temblor sacudió el suelo, como si algo inmenso se moviera bajo la tierra. Las velas comenzaron a arder con una llama negra, y el círculo en el suelo empezó a brillar, llenando el aire con una energía tan densa que Diego apenas podía respirar. Entonces, el guardián alzó su lanza de hueso y la apuntó directamente al corazón de Diego. Ahora, Diego, te unirás a nosotros en el abismo. En un último intento por salvarse, Diego reunió toda su energía y gritó, pero el sonido se apagó en el eco de la cripta. La lanza descendió, atravesando el círculo y haciendo contacto con la marca en su brazo. En ese instante, el dolor fue tan insoportable que Diego creyó que su cuerpo se desintegraría. La marca en su piel brilló con una luz oscura, y una corriente de energía comenzó a fluir desde su cuerpo hacia el suelo, iluminando los símbolos del círculo. El guardián retrocedió un paso, levantando los brazos en señal de triunfo. Con la lanza como conducto, la energía de Diego era absorbida por el círculo, y él sentía como su vida, su esencia, se desvanecía, siendo arrastrada hacia el portal que comenzaba a abrirse ante él. La visión se volvió borrosa, pero aún podía ver el guardián, y detrás de él, una enorme figura de ojos brillantes y colmillos afilados que emergía lentamente del portal oscuro.
A medida que su conciencia se desvanecía, Diego entendió la cruel verdad: él había sido solo un medio, un sacrificio para liberar algo más grande, más antiguo y mucho más siniestro que el propio guardián. Un ser que había esperado siglos en las sombras, ansiando una oportunidad para regresar a este mundo. Con un último suspiro, Diego vio cómo las figuras encapuchadas se acercaban, absorbidas también por el portal, mientras el guardián observaba, satisfecho, la liberación de aquella entidad oscura. La luz en la cripta comenzó a apagarse, y la sombra del ser liberado cubrió todo. El portal se expandió en un pulso oscuro que hizo temblar las paredes de la cripta, y Diego, sintiendo cómo su cuerpo y su mente se fragmentaban, intentó aferrarse a los últimos destellos de su conciencia. Pero ya era demasiado tarde. La entidad que había emergido desde las profundidades del portal era una forma de oscuridad pura, sin rostro, sin nombre, solo ojos incandescentes y una boca que parecía abrirse hasta el infinito, llena de dientes afilados y retorcidos. La figura flotaba, suspendida entre este mundo y otro, y su mera presencia llenaba la cripta con un olor a azufre y descomposición. Era la representación viva del odio, de la desesperanza, y ahora estaba libre. El guardián de las sombras se arrodilló ante la entidad, inclinando su máscara antigua en una reverencia que destilaba devoción. Diego, apenas consciente y débil, vio cómo el guardián ofrecía su propia esencia al monstruo, un acto de sumisión absoluta. La criatura abrió su boca imposible y absorbió al guardián, engulléndolo en un instante, como si nunca hubiera existido. Aquella cosa no necesitaba siervos, solo quería destrucción. Mientras los últimos restos de Diego se desvanecían, el monstruo giró su mirada vacía hacia la superficie, hacia el mundo que lo había encerrado en el abismo. Con un paso lento pero firme, comenzó a ascender las escaleras, y su sombra se alargaba en cada escalón, marcando el inicio de una nueva era de oscuridad en el pueblo. La gente estaba tranquila, ajena a la tragedia que se desataba en los confines subterráneos. Pero de repente, la noche se volvió más profunda. Y un frío imposible comenzó a extenderse por las calles. Las luces titilaron, y en ese parpadeo, algunas personas juraron ver figuras que los miraban desde los callejones, sombras con ojos brillantes que observaban sin moverse, llenas de hambre. Las sombras comenzaron a moverse, avanzando hacia las casas y las calles, arrastrándose como una marea imparable. Los gritos de los primeros en caerse perdieron en la noche. En cada hogar, las puertas se rompían, y aquellos que intentaban huir eran envueltos en la oscuridad, absorbidos por una presencia que no dejaba rastro alguno. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero pronto, el terror y la desesperación se apoderaron de cada rincón del pueblo. Familias enteras desaparecían, arrastradas hacia las sombras, dejando solo el eco de sus últimos gritos. Aquella entidad no tenía un objetivo más allá de consumir y destruir. En pocas horas, el pueblo entero se convirtió en una zona desierta, envuelta en una niebla espesa que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Los edificios quedaron vacíos, y las calles, cubiertas por una neblina oscura, parecían atrapadas en un silencio absoluto. Nadie que había presenciado la tragedia vivió para contarlo. Días después, un equipo de búsqueda llegó al pueblo, alertado por la falta de comunicación. Los agentes caminaron por las calles desiertas, sintiendo el aire pesado y frío. Había rastros de personas, huellas, pero no un solo ser humano a la vista. Las casas estaban intactas, con cenas a medio servir y objetos personales tirados por doquier, como si todos hubieran desaparecido. En un instante. Pero en la iglesia, cuando los agentes descendieron a la cripta, lo único que encontraron fue un símbolo tallado en el suelo, un círculo oscuro y maldito que emitía una energía tan maligna que ninguno pudo permanecer allí por mucho tiempo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, y uno de los agentes vio una sombra moverse en el horizonte. La figura se desvaneció rápidamente, pero el eco de una risa suave y burlona llenó el aire. El pueblo nunca volvió a ser habitado. Cualquiera que se atreviera a visitarlo sentía un pavor inexplicable, y aquellos que pasaban por allí en la noche aseguraban ver sombras, figuras con ojos brillantes que parecían observarlos desde cada rincón. El lugar se convirtió en una leyenda oscura, un misterio para todos, pero una sentencia para aquellos que decidían acercarse demasiado. Y, en el aire frío y espeso de esa tierra maldita, Diego yacía perdido para siempre, atrapado en la penumbra, su voz apagada, su alma devorada, mientras el monstruo que había liberado acechaba y destruía, incansable, aguardando la llegada de su próximo